¿Cómo han pasado? ¿Cómo están? Como dice David, no se les escuchó. ¿Cómo han pasado? Un gusto para mí saludarlos. Qué bueno estar acá en Quito después de una semana en Guayaquil. Les mandan saludos los hermanos allá. Gracias. Los aman mucho. Los quieren ver. Quieren que vayan. Que vayan, por favor. Sandy y yo hemos estado los últimos meses viajando cada 15. Pues ha sido una experiencia maravillosa. La iglesia está creciendo, es una charla ya pequeña, pero confiamos con el tiempo poder ver muchos hermanos igual que acá. Pido sus oraciones por ellos para que más y más se puedan unir. Eso, ahí está mi esposa. Ok, hoy día quiero hablarles de algo importante. De los temores propios de la vida al temor a Dios. De eso quiero hablar el día de hoy. Ya que estamos pasando momentos complejos como sociedad. Tenemos muchos temores. A veces no queremos salir ni a la esquina, ¿verdad? Porque por ahí nos asaltan, por ahí nos pueden amenazar de muerte, o incluso un coche bomba puede aparecer. Hay temores propios en esta vida, ¿no? Entonces estamos así como angustiados. ¿Qué pasará? Nos pasó eso a mi esposa y a mí en Guayaquil, ¿no? Estábamos acostumbrados a que los hermanos nos transporten en sus autos, muy cómodos. Y nos llevaban a todos los lugares. De repente, pues los hermanos que nos ayudaban con eso, dicen, pues no vamos a estar. Mi esposa dice, ¿y ahora qué hacemos? Vamos en bus. Y empezamos a movernos en bus, pero el temor era mío, no era de ella. El temor mío era, ¿y si nos pasa algo? Pero con el tiempo fuimos venciendo el temor. Ya como que nos movemos en bus. Y ya hasta sacamos el celular en el bus. Pero Sandy no. Ayer todavía creo que de una u otra manera nos dieron una lección de hay que confiar. Hay que confiar. Imagínate Santo Rondón, ¿no? Celulares de alta gama, cosa que nosotros con el celular que nos devuelven si nos roban, pero estamos contentos de estar ahí. ¿Y qué es el temor? Según la Biblia, fobeo, ¿suena bien? Como fobia, es griego, Felipe que se les da. El hijo es fobia, temor, angustia. ¿Qué es? ¿A qué le temes en esta vida? ¿Cuál es tu mayor miedo? Hasta hace poco mi mayor temor era la muerte. Yo tenía mucho temor a la muerte. Con el tiempo he ido aprendiendo a vencerse. Cristo me ha ayudado a vencer. Aquí hay algunos datos importantes que encontré. No te preocupes por las letras chiquitas, no es un contrato. Pero estos son los tipos de miedos más comunes que tenemos como seres humanos. La no supervivencia, es decir, no tener cómo sobrevivir. El cambio, cuando nos cambiamos de casa. ¿Sí? ¿Perdón? Allá. Ya vamos a hablar. Es improvisación. ¿Sí? El rechazo es uno de los temores más grandes. Ser rechazados. Y cuando yo pienso en eso, pues pienso en todas las personas que por su condición social, racial, económica, son rechazados. El fracaso es también uno de los temores más grandes que tenemos. La pérdida de poder. También es uno de los temores más grandes que tenemos. No nos gusta perder el poder. Tú ves cómo en la actualidad, pues los políticos están que se devoran los unos a los otros porque no quieren perder el poder.
Eso es tremendo. Y hoy te quiero hablar de cómo Jesús nos enseña a enfrentar los temores. Hoy te quiero hablar de cómo Jesús nos da un camino que no tiene nada que ver con la parte humana de cómo enfrentar los temores. Vamos a empezar. Saca tu Biblia. Quiero ver si la tienes a la mano. Eso, si no la tienes, sácala, porque con ella vamos a trabajar. Vamos a ver. Amado Padre, te quiero dar muchísimas gracias por este día tan especial. Gracias, Señor, por las canciones, las alabanzas. Gracias porque queremos adueñarnos de nuestros sueños y no esperar más. Queremos vivir realmente un cristianismo que nos acerque a ti, Señor. No queremos aparentar ser cristianos. Queremos ser verdaderos cristianos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por la manera tan torpe como muchas veces rechazamos tu gracia. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a tener el verdadero temor, el temor que viene de ti. Gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios bueno y compasivo con nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Y Jesús tuvo que enfrentar con sus apóstoles, con sus discípulos, tuvo que enfrentar el temor de ellos, porque a los 12 los envió a predicar. Les dio poder, les dio autoridad, les dijo, vayan y sanen a los enfermos, vayan y expulsen a los demonios. Pero, como toda persona, cuando tiene que ir a hacer una misión, los discípulos tenían temor. Y Jesús les dio un camino para enfrentar los temores propios de la vida. ¿Cuáles eran los temores a los cuales iban a enfrentar? Tenían que salir de Jerusalén a otros sitios. Temor a no tener posesiones materiales, ¿sí? Temor al rechazo y a la persecución, temor a perder la reputación, temor a hablar, temor a morir, temor a que se descubra algo secreto. Y en Mateo 10, que es donde vamos a ir, vayan por favor, Mateo 10. Él les enseña técnicas de cómo afrontar estos temas. Él les dice, así es como deben enfrentar los temores propios de la vida. Y es interesante porque no es convencional la manera como Jesús nos enseña. Resulta ser que tenían temor a viajar y les dice que no lleven ni mochila, versículo 10 de Mateo 10, ni mochila para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Es interesante esta manera de enfrentar este temor a viajar, porque te está diciendo que no lleves equipaje. Y yo me puse a pensar, ¿será que yo podría salir aquí? Sandy, vámonos a Guayaquil sin equipaje. Y es que no es convencional la manera de Jesús de enfrentar los temores, porque lo que quiere es que dependamos de Él. No de lo que podamos llevar en nuestra mochila, sino de Él. El otro temor, temor a no tener posiciones materiales, Él nos dice de la siguiente manera, que demos gratuitamente lo que gratuitamente hemos recibido. En pocas palabras, no esperes tener una posición, no esperes tener un sueldo para hacer el trabajo de evangelizar. Y es complejo esto, porque muchas veces cuando uno tiene una familia, cuando uno tiene hijos, uno dice, pues primero me aseguro el sueldo, ¿no? Para luego poder ayudar a los demás. Cristo dice que dé gratuitamente lo que he recibido gratuitamente. Complejo.
Pero así nos enseña a enfrentar este tema. Porque Él nos recuerda que todo trabajador tiene derecho a su paga. Temor al rechazo y a la persecución. Aquí sí nos da una estrategia concreta. Nos dice: sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A veces cuando tenemos persecución, a veces cuando la gente habla mal de nosotros, a veces cuando hay circunstancias en la vida, somos demasiado confiados. Y aquí nos dice que seamos astutos como serpientes, aunque mansos como palomas. Temor a perder la reputación. Otro temor. Versículo 24 de Mateo 10 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo llamaron Beelzebú, ¿cómo más a los de su familia? Interesante. Jesús nos enseña a enfrentar el miedo a la reputación diciendo: tranquilo, les van a decir de todo. Si ustedes realmente enfrentan la verdad, les van a decir de todo, los van a llamar hasta satánicos. Yo recuerdo claramente cuando me hice cristiano, hace mucho tiempo atrás. Una de las cosas que más me llamaba la atención es que las personas nos veían como bichos raros en la universidad. Si nadie de eso. Y muchas veces fuimos víctimas de rechazo. Incluso nos llegaron a llamar una secta satánica. Porque nos reuníamos ahí en la Universidad Central todos los días. Llamábamos a la gente a que se volviera a Dios. Nos veían siempre unidos, amándonos, pero no era común. Obviamente los políticos se asustaron y dijeron: ahí está esa secta satánica. Ya sabes que no somos ricos. Somos hijos de Dios. Temor a morir, versículo 28, Mateo 10. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. La pregunta es: ¿quién? ¿Quién es ese que puede destruir alma y cuerpo en el infierno? Dios. A Él hay que tener temor. Temor reverente. Temor santo. A eso sí. A lo demás podemos enfrentarlo con las herramientas que Cristo nos da. Pero si pretendemos burlarnos de Dios, no queda más remedio que una muerte segura. Temor a que se descubra en un secreto. Versículo 26. Así que no les teman. No hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de ser. A veces andamos tan pendientes de cuidar nuestra reputación, de cuidar nuestra vida, de que nadie se entere de las cosas negativas que hacemos. Pero Jesús dice: tranquilos, lo bueno y lo malo algún día saldrá a la luz. En algún momento se descubrirá. No hay razón para que pretendas vivir ocultándote. Todo va a salir. Esos son los temores propios de la vida. Jesucristo nos da herramientas de cómo enfrentarlos. Pero ¿a quién debemos tener temor realmente? A Dios. La reverencia, el respeto y el temor debe ser dado a Dios. Los temores propios de la vida los podemos enfrentar. Podemos salir a la calle a pesar de las malas noticias. Podemos salir al trabajo a pesar de que un coche bomba haya explotado. Podemos seguir haciendo nuestras actividades. Pero cuando pretendemos burlarnos de Dios, es porque hemos perdido el temor a nosotros. Y allí
es donde no queda más remedio que la condenación, no por él, por nuestras propias acciones. Mateo 10, 26 al 33. Dice la Biblia, para recordarles: así que no les teman, está claro, los problemas de la vida no nos pueden afectar, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en las tinieblas, dígalo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenos desde las azoteas. Es Reina Valera contemporánea. Versículo 28. No teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Versículo 29. ¿Acaso no se venden dos pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante del Padre que está en los cielos. Las personas, hoy por hoy, hemos pasado de temer a Dios a temer a Dios. Las personas, hoy por hoy, hemos pasado de temer por nuestra reputación que de temer a Dios, que nos puede hacer que nuestra alma y nuestro cuerpo se pierdan en el infierno. Hemos pasado más a cuidar lo que los demás piensen de nosotros. Que no me vean mal, que no me critiquen. Tengo que cuidar mi mano. En lugar de tener temor a Dios. Y acá Jesús es empático. No teman por eso. Teman porque puede destruir cuerpo y alma. Condenarlo al infierno. Algunos indicios de cuando tienes temor a Dios y cuando no tienes temor a Dios. Algunas manifestaciones puntuales de cuando realmente temes a tu Dios y cuando no temes a Dios. Número uno, cuando temes a Dios, reconoces tu pecado y lo confiesas. Cuando realmente tememos a Dios, reconocemos nuestro pecado, lo confesamos. El salmista, allí en el Salmo 32, dice: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo se iba desgastando, se iba destruyendo, pero te confesé mi pecado. En cambio, otras personas que no tienen temor de Dios prefieren ocultar el pecado. Proverbios 28:13 dice que el que confiesa su pecado prospera, pero el que lo oculta será destruido. Tenemos que aprender a temer a Dios, no porque los demás piensen, hermanos. Segundo indicio, arrepentimiento. Cuando hay temor de Dios, hay arrepentimiento. Hechos 19:17 dice que Pablo estaba predicando. Era tan poderoso el mensaje que la gente venía, tocaba una parte de su cuerpo o dejaba caer un pañuelo que le había tocado y la gente se sanaba. Muchos vieron esto y tuvieron temor, porque veían que Pablo era un enviado de Dios y públicamente iban a confesar sus pecados y se arrepentían públicamente. Y resulta ser que algunos, viendo lo que Pablo hacía, empezaron también a querer expulsar demonios en el nombre de Jesús. Pero los demonios los atacaron. Los demonios los golpearon. Terminaron destruidos. Y la gente tuvo más temor de Dios. Porque con las cosas sagradas no se juega. Y la gente terminó vendiendo sus libros de brujería y quemándolos, arrepintiéndose realmente, dando muestras claras
de que estaban arrepentidos. No diciendo, ya me arrepentí, pero haciendo lo mismo. No, ellos dieron muestras claras de que estaban arrepentidos. Esa es una muestra del temor a Dios. Lo contrario es el cinismo. Lo contrario es el cinismo. Isaías 3, del 8 al 10, menciona cómo el pueblo de Israel se había vuelto cínico, tan cínico, que publicaban sus pecados. Y me llamó mucho la atención cuando leí eso. Publicaban sus pecados. No tenían redes sociales, pero publicaban sus pecados. Se sentían orgullosos de lo que estaban haciendo. Hoy por hoy hay personas que hacen lo mismo. Aquellos que debería avergonzarles los llena de orgullo. Aquello que realmente debería llenarles de temor les hace sacar pecho. ¿Crees tú que realmente es temor a Dios? Cuando aquello que debería llenarte de vergüenza lo publicas a los cuatro vientos. Deseo de quedar bien con Dios. Cuando tienes temor de Dios, tienes deseo de quedar bien con Dios. Pablo dice, si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería un siervo de Dios. Lo contrario es querer quedar bien con los demás. Cuando hay temor de Dios, te importa tu salvación. Pablo dice en Filipenses, lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mi cuerpo su muerte y esperar su resurrección. Lo más importante para él era la salvación. Felipe nos predicaba el miércoles acerca del cielo. ¿Es para ti importante eso? Ya no te importa. Pero cuando no tienes temor de Dios, más importante es tu redención. Que nadie se entere. Que nadie se entere. Cuando hay temor de Dios, te acercas a la luz. Juan dice que los que hemos nacido de nuevo exponemos nuestra vida. No la guardamos en secreto. Lo contrario es vivir en tinieblas. Luego voy a profundizar en este tema. En Efesios 5. Cuando hay temor de Dios, hay responsabilidad personal. No le echas la culpa a otros. No estás diciendo, es que por culpa tuya estoy como estoy. Aceptas tu responsabilidad personal. Lo contrario es culpar a todos los demás, incluyendo a Dios. Santiago dice, cuando uno es tentado, no piense que es tentado por Dios, porque ni siquiera siente la tentación. Uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo seducen y lo arrastran. Pero a veces tenemos tanto descaro. Dios, es que tú me pusiste el pecado, por eso pequé. El temor reverente a Dios nos acerca a Dios. Voy a profundizar en la escritura que te dije. Efesios 5, del 1 al 20. Dice la Biblia, pórtense como hijos de la luz. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor, como también Cristo los amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación. Pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Que nadie los engañe con palabras vanas.
porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con ese clase de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, queda de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice, versículo 14, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15, por lo tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura es clara. La Escritura es muy clara. Redundar en esto sería pretender saber más de Dios. A veces pretendemos vivir como cristianos sin ser radicales en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Aquí es claro la forma como tenemos que vivir. Aquí no se negocia. Aquí es muy claro, hermanos. El temor reverente a Dios nos lleva a no tolerar el pecado. A no tolerar el pecado, ni en nuestras vidas, ni en las vidas de los demás. A no tolerar el pecado. Hemos negociado con el pecado a veces. Hemos acariciado el pecado a veces. Hemos jugado con él. Y luego pretendemos que nuestra vida sea un reclamo del verdadero cristianismo. No funciona así. Cuando Dios nos llamó a una vida de salvación, a una vida santa, a una vida íntegra. No olvidemos eso. Si tú vienes por primera vez, ese es el llamado. Dios no te está llamando a una vida de religiosidad. Te está llamando a una vida real. No decía Fernando, depende de Jesús. De la fe que tengamos en él. Te voy a poner un caso. Había una congregación en el primer siglo, allá en la iglesia de Tiatira, que estaba permitiendo unas conductas inadecuadas dentro de la iglesia. Y el Espíritu reprende a esta iglesia de la siguiente manera. Apocalipsis 2, del 18 al 29. Versículo 18. Escribe el ángel de la iglesia de así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual
y a cometer y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su moralidad sexual. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama. Y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir en gran manera. Y heriré de muerte a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes les daré según lo que hayan hecho. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira y que no siguen esta doctrina, ni han conocido lo que ella llama las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más, pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones, la misma que recibió el Padre, y gobernará las naciones con cetro de hierro, y la despedazará como un vaso del alfarero. Además, le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La situación era compleja en Tiatira. Esa mujer estaba haciendo cosas imperdonables. Estaba enseñando los oscuros secretos de Satanás. Y el Espíritu dice, a ver, ¿ustedes están tolerando eso? No lo pueden tolerar. Ustedes tienen que reaccionar. Y lo hace público. Y también le dice las consecuencias. Hermanos, el temor a Dios nos lleva a no tolerar pecado en nuestras vidas y no tolerar pecado en la vida de los demás. Ahora tú me dirás, Ricardo, pero todos pecamos. ¡Claro! Pero el punto es que esas personas estaban haciendo que otros cometieran pecado. Eso no está bien a los ojos de Dios. Y el punto es que pensaban que estaban bien. Era profetisa. Se paraba al frente y enseñarle a la gente los oscuros secretos de Satanás. ¿Tolerarías algo así? Creo que no. Hermanos, el temor a Dios nos lleva a tener celo por su casa. El temor a Dios nos lleva a tener celo por nosotros, a esforzarnos por vivir conforme a lo que Dios nos pide. El temor a Dios nos lleva al arrepentimiento. Solo quiero leerte el Salmo. Cuando David se dio cuenta de que estaba ofendiendo a Dios, él escribió este salmo. Quiero leerte. Este es el corazón arrepentido. Este es el corazón que se acerca a Dios. Dice la Biblia en el Salmo 32:1. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Por mi gemir de todo el día, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones y tú perdonaste la culpa. Ese es el corazón. Dios no quiere que nadie se pierda. Pues vamos a Apocalipsis y hay algo que me llamó la atención. El versículo 21 dice, de lo que estábamos leyendo, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su moralidad sexual.
A esta mujer le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Tú crees que Dios quiere la muerte del pecador? No, quiere su salvación. Nadie quiere condenar a nadie. Dios te da tiempo para que vuelvas a Él. Y un corazón arrepentido se ve reflejado en el salmo que estamos leyendo. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Corazones arrepentidos. Nadie te está diciendo que aquí hay alguien que no peca. Nos pecamos. Sería mentir decir no pecamos. Pero te estamos llamando a tener un corazón dispuesto a buscar ese arrepentimiento. No un corazón que quiera ocultar sus pecados y que pretenda engañar a Dios. Todo está bien, todo está bien. No. Si tú vienes por primera vez, Dios te está llamando a que expongas su vida y con un corazón sincero lo busques a Él. Te pongo un ejemplo. Te quiero hacer una pregunta media filosófica. ¿Quién fue el culpable de la muerte de Judas? ¿Quién fue el culpable? ¿El mismo? Tal vez sí, tal vez no. Leamos la escritura y saquemos conclusiones. Mira, ¿qué tiene que ver esto con el arrepentimiento? Bueno, Judas no optó por arrepentirse. Se mató. Dice la Biblia, cuando Judas, en Mateo 27, 13 al 10, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. He pecado, dijo, porque he entregado a muerte a un inocente. Mira la reacción de estos hombres. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió del lugar. Luego fue y se arrojó. Quedémonos ahí nomás. ¿Quién fue responsable de la muerte de Judas? Ahora, a la luz de esta escritura, ¿quién fue responsable? Tú puedes decir Judas, pero no, yo veo ahí corazones indolentes. Gente que este hombre fue dolido. Allá tú con tu problema. Tampoco podemos caer en eso. Tampoco podemos tener corazones indolentes cuando alguien está arrepentido, lastimado. Tampoco podemos hacer eso. Sí, tiene una responsabilidad personal. Pero tristemente, no hubo quien lo acompañe. Hermanos, esta es una iglesia en donde estamos dispuestos a recibirte con los brazos abiertos. ¿Has cometido un error? ¿Has pecado? No te vamos a dejar solo. Ese no es nuestro corazón. No te vamos a abandonar. Los brazos están abiertos. No tengas temor. Puede ser el peor de los pecados, pero no te quedes con él. No tomes la opción de Judas. No te mueras espiritualmente y peor aún físicamente. Estamos aquí para acompañarte. Estamos aquí para no decirte lo que es. Allá tú. Eso no es cristiano. Judas tuvo una responsabilidad personal, sin duda alguna. Pero estos hombres y no se pueden lavar las manos. Ellos tenían que acogerlo. El mismo Dios le dice a esa mujer en Apocalipsis: te he dado tiempo. Nosotros haremos desde nuestra perspectiva bíblica
lo que humanamente podemos hacer, mientras tú nos permitas. Si luego ya no quieres, ya depende. Último punto. Vayamos del temor al amor. Sí, debemos tener temor de Dios, sin duda alguna. Pero hay algo más poderoso que el temor: el amor. Le preguntaron a cierto político, no voy a decir su nombre, ¿cuál era la fuerza más poderosa del universo? Y él dijo: el odio. Y todos dijimos el amor, y yo cuestionaba en mi cabeza. Yo sé, ¿cómo así que el odio? ¿Qué está pensando? Porque del amor al temor hay un abismo grande. Tal vez sí, las emociones se mueven cuando hay odio. Cuando tú induces a alguien que odias, no solo eso, no te amo. Primera de Juan 4, del 13 al 21. Permanecemos en Él y Él en nosotros. Hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios y Dios en él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado. Cuando tú tienes más temor a lo que los demás piensan y ocultas tu pecado, tienes doble vida, es porque todavía no has sido perfeccionado en el amor. Versículo 19. Nosotros los amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un Dios. Pues el que no ama a su hermano, ¿quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ama? Nosotros recibimos de Él este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Donde hay amor, no hay temor. Hermanos, la reverencia a Dios, el temor a Dios, es bíblico. Pero es un temor que se basa en el amor. Un amor del cual fuimos testigos cuando Cristo murió en la cruz. Cuando éramos sus enemigos y tenía todo el motivo para rechazarnos, envió a su Hijo único a la tierra. Para que por ese amor reverente, por ese amor a Dios, vivamos una vida de santidad. ¿Qué le espera a alguien que no pone su confianza en Cristo? Condenación. No queda más. Porque esa persona vive con el temor a ser castigado. ¿Qué le espera a alguien que ama a Dios? Salvación. Porque confiadamente puede ir al trono de la gracia. Hermanos, para concluir, hay maneras espirituales de enfrentar los temores propios de la vida. Al único que debemos temer es a quien puede hacer que nuestra alma y cuerpo se pierdan. El temor reverente a Dios nos lleva a la salvación, ya que entendemos
que una vida sin Dios acarrea graves consecuencias. Podemos, por lo tanto, pasar del temor al amor, del castigo a la salvación. Tú escoges. Tú escoges. Mi vida no ha sido un echado de virtudes. Podría decir que soy el más pecador de todos los que están. Pero me acojo a la gracia de Dios. Y eso me hace tener temor reverente. Porque la sangre de Cristo no fue en vano. Porque su sacrificio no fue en vano. Porque mi fe, como lo decía Edwin y Zulay, está puesta en él. Y es por fe que podemos seguir adelante. No es por lo que podamos hacer. Que esa fe nos acerque a una vida de santidad. Y que con reverencia podamos decir, temo a Dios, pero puedo pasar del temor al amor. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo no voy a cantar a mi Ecuador querido? Cantamos y bendecido por su belleza sin par. Ya su pública sabrosa, a la santa espiritual, quiero dedicarle ahora un capítulo especial. No sé por dónde empezar, se me hace agua la boca, es que todo me pregunta y me toca caminar. Hoy se referimos para descubrir estos platos típicos de esta hermosa nación. Desde las montañas hasta la costa. Ecuador tiene una gran diversidad gastronómica que permite deleitarnos. Acompáñenos en esta aventura. Empecemos por el encebollado, un plato sabroso que lleva yuca, pescado